Agradecemos al hermano Luis por su bella participación y tenemos como siguiente disertante a nuestro hermano Herbert del Cid. El tema es análisis de la Biblia bajo la luz del espiritismo. Buenas tardes, muchas gracias ante todo por estar presente, escuchándonos acá, compartiendo con ustedes un poquito de lo que a bien hemos tenido leer por ahí, instruirnos un poquito, compartirlo con ustedes es muy agradable. Créanme que este tema de el análisis de la Biblia a la luz del espiritismo genera mucha controversia, principalmente cuando nosotros en algún momento nos enfrentamos en alguna discusión o alguna plática con hermanos que están muy enraizados todavía con las creencias de la Biblia. Y no estamos diciendo que esto es malo en algún aspecto, sino que muchas veces por el mismo fanatismo que se tiene en las iglesias de la distinta denominación, no vamos a poner una en concreto, sino que son bastantes denominaciones de creencias que existen, muchas veces están muy enraizadas. Entonces, como una de nuestras tareas es tratar de divulgar este conocimiento y compartirlo con los hermanos, que de alguna manera pues puedan tener un poco de más luz. Hemos visto que, como decía Luis Alberto hace un momento con San Antonio, son seres, son entidades que se desarrollan dentro de la Iglesia Católica, en este caso, ¿verdad? Con distintas actividades que en su momento pues los altos cleros de la Iglesia pues van tomando en cuenta ese tipo de actividades que se tienen y los van subiendo a la categoría de santos. Pero realmente, si lo vemos desde un punto de vista, pues esos hermanos, esas entidades que han venido acá, en algún momento han recorrido cierto camino y no podemos decir que es un camino ajeno o es un camino aparte al que nosotros en algunas oportunidades hemos leído, nos hemos instruido o nos han hablado, la doctrina espírita. Realmente la Biblia y el espiritismo no están en un divorcio. Sin embargo, como les repito, algunos hermanos tratan de negar esa existencia de esos seres que existen, que ya no tienen un cuerpo físico, que ya nosotros no los podemos ver, pero como dijo Luis Alberto, sabemos que están ahí. No miramos el aire, pero lo podemos percibir. Entonces, esto lo que trata es de poder entender desde un punto de vista histórico y hacer un análisis sintetizado, un poco más tamizado, si ustedes lo quieren ver, de realmente qué tiene que ver la Biblia con el espiritismo. Y realmente, como les digo, no están separados porque tienen una historia en conjunto. Entonces, para empezar, vamos a determinar que la Biblia, su denominación o su significado quiere decir un libro. Sin embargo, este libro en realidad no es un libro en sí mismo, sino que es una compilación de varios escritos que se fueron dando y en un determinado momento pues se unen. Existe en un determinado momento que se da la codificación de una primera revelación, que son todos estos conocimientos básicos del pueblo
en hebreo y que se van contando esas historias, se van narrando, se van transcribiendo todo ese tipo de circunstancias que van sucediendo a lo largo de los años. En realidad los libros, como les repito, en esa época fueron escritos en hebreo y arameo, que en Jerusalén convergían muchos pueblos, porque en realidad era un lugar de paso para muchas rutas de comercio. Entonces se daba el contexto de que ahí se hablaba pues muchos idiomas, pero predominaba en este caso, en el tiempo de nuestro hermano superior Jesús, el arameo. Entonces, con el pasar de los siglos se van recopilando este tipo de historias, y con la formación del clero como tal, este personaje, San Jerónimo, se da a la tarea de llegar a Tierra Santa y establecerse en un convento en Belén para poder empezar a recopilar toda aquella información de toda esta historia, y así lo hace. Empieza la traducción de estos libros y de esta codificación, y él lo traslada al latín. Cuando se da esta conjunción de libros, se inicia con el Nuevo Testamento. Realmente no se da en un determinado momento que los libros, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como le es llamado posteriormente, se hagan en el mismo momento, sino que siempre se da el Nuevo Testamento se da con posterioridad, y el Antiguo es esa traducción que se le hizo más o menos como en el siglo V de nuestra era, que ya era cuando empezaba una formación, o ya estaba más bien una formación, digamos, de lo que era la Iglesia Católica. Entonces, el Nuevo Testamento o Evangelio es, podríamos decir, ahí hay un antes y hay un después. El Nuevo Testamento empieza con todo lo que es la vida de nuestro hermano Jesús, que realmente fue unas traducciones que se hicieron porque fueron narraciones no propiamente de las que se vivieron en ese momento, sino que con el devenir de los siglos se fue dando esa traducción y se fue terminando de armar, por así decirlo, lo que es la Biblia actualmente. Con el Nuevo Testamento se da algo interesante, que es la segunda revelación, que es cuando nuestro hermano Jesús está, como les comento, aquí en la tierra durante ese periodo, y se van dando ese tipo de narraciones. En el Evangelio se da la interpretación, o se nos da esa nueva interpretación de un Dios de amor, a diferencia del Antiguo Testamento, que era un Dios guerrero. Entonces ahí hay una separación en cuanto a estas dos diferenciaciones que se le dan a Dios. La antigua religión hebraica y el espiritismo. Los primeros libros de la Biblia realmente giran alrededor de Moisés. Por eso es que generalmente, como dice ahí, es conocida como el mosaísmo. ¿Por qué? Porque realmente giraba alrededor de lo que era Moisés, ¿verdad? Toda esa historia rica que se da, y posteriormente a esto se da la denominación del cristianismo. ¿Por qué? Por la venida de Cristo, que
era nuestro hermano Jesús. Entonces, las enseñanzas en un determinado momento ahí sí eran un poco contradictorias, porque como les digo, de estar con una creencia de un Dios guerrero, de un Dios iracundo, de un Dios que castiga, Jesús nos enseña todo lo contrario, que es un Dios de amor, que es un Dios bondadoso. Entonces la idea ahí en un determinado momento pues era bastante confusa. Así como en la Biblia está escrita la venida de la luz, también es anunciado el advenimiento de el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad nos lo menciona, como bien nos dijo Luis Alberto, Allan Kardec, que es el que empieza con los libros y esos dictados y esas recopilaciones que se empiezan a dar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la tercera revelación son los libros que precisamente Allan Kardec empieza a codificar, y es lo que realmente tenemos nosotros en estos tiempos, y es el Consolador prometido que nuestro hermano Jesús nos indicó. Entonces, si nos damos cuenta, no estamos muy alejados de realmente los inicios de la Biblia, porque los inicios de la Biblia es una base. Sin embargo, como los tiempos empiezan a modernizarse, las leyes o las reglas de hace 2000 años, con el devenir de los tiempos, ya poco es aplicable en nuestros tiempos. No quiero decir que esté obsoleta la Biblia, porque una persona que siga la Biblia podría ser que avance mucho más que nosotros, y lo hemos visto con nuestros hermanos de la religión católica. Allan Kardec codifica básicamente 5 libros principales de la revelación del espiritismo. Estos libros fueron dictados por el Espíritu de verdad y otros espíritus superiores que con el transcurso del tiempo fueron dándole esas orientaciones a nuestro hermano Allan Kardec, y son los libros que nosotros tenemos en nuestro poder, siendo el primero el libro de los espíritus. ¿Cuál es la finalidad de la tercera revelación? La tercera revelación es denominada como espiritismo. Tiene esta denominación porque específicamente se le da por los espíritus que dictan esta codificación. Esto tiene como finalidad principal el poder esclarecer todas esas enseñanzas que en un determinado momento nos dejó nuestro hermano Jesús, y que en su momento no podía ser entendible. No entendíamos ciertas formas de expresarse de nuestro hermano Jesús, y entonces precisamente porque Jesús tuvo que denominar ciertas instrucciones de una manera muy determinada y precisa, que hasta ahorita vamos entendiendo ciertas información que Él nos dejó, y precisamente el espiritismo eso es lo que trata de esclarecernos con realmente la información que tenemos al alcance, con la codificación que nos da nuestro hermano Allan Kardec. El espiritismo reconoce la acción de Dios en la Biblia, no puede admitirla como una verdad de la palabra de Dios, porque si nosotros entendemos bien, a nosotros nos son dadas leyes ahora. Entendemos que nuestro hermano Allan Kardec con la codificación nos da leyes. El apóstol Pablo es una entidad que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque después de ser detractor de Jesús, perseguirlo, porque él no estaba de acuerdo con lo que él decía, se convirtió y fue uno de los que divulgó la palabra de Jesús. Y en las escrituras
del apóstol Pablo, nos vamos dando cuenta que es consciente de que existe algo más allá de lo material. ¿Por qué? Porque en sus escritos, como lo vamos a ver más adelante, él indica que todas las leyes que fueron codificadas en el Antiguo Testamento y todas esas información que nos fue dada en un determinado momento, él dice que nos la brindan seres no propiamente terrenales. Entonces él sí estaba consciente de ese concepto. Por eso es que si revisamos la Biblia en estos pasajes, en Hechos 7, capítulo 7, versículo 53 dice: vosotros recibisteis la ley por ministerio de los ángeles. Él estaba consciente de que efectivamente nos dan la información de entidades que, si bien los conocemos como ángeles, son nuestros hermanos superiores. Asimismo, en Hechos del capítulo 2, versículo 2, indica: porque si la ley promulgada por medio de los ángeles tuvo vigencia. Otro pasaje donde nos da luz de que existen esos hermanos de que nos están dictando las leyes. Entonces, no podemos ser ajenos a entender que nuestros hermanos de luz siempre han estado en constante comunicación con nosotros. Sin embargo, como les repito, muchas veces ese fanatismo de las religiones no permiten poder tener este enfoque. Sería un poco difícil que nuestros hermanos de ciertas religiones pudiéramos nosotros hablarle de esta naturaleza o de esta información, porque para ellos posiblemente sería ofensivo. Pero realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, todo trae una secuencia, todo trae una determinada etapa en cada momento de la historia de la humanidad. Entonces, son cosas que no podemos negarlas, son cosas que ahí están, son cosas que son comprobables. Entonces, nosotros tenemos en nuestro poder ese análisis, esa capacidad de poder analizar las cosas y ver que realmente no estamos tan alejados o separados uno del otro. Las conclusiones de todo esto es que está claro que los espíritus, los ángeles, son espíritus reveladores de las leyes de Dios. Aquellos que acusan al espiritismo están faltos de estudio y análisis, toda vez que la Biblia fue inspirada por los espíritus como mensajeros de Dios. En ese tiempo estaban conscientes de que existía seres más allá de... Y realmente, si nos ponemos a analizar la Biblia en sí mismo y contamos en cada uno de los libros cuántas veces se menciona espíritu, creo que nos vamos a quedar asombrados nosotros por una parte, pero más podrían quedarse asombrados nuestros hermanos que nos desligan completamente de la misma línea que en realidad todos deberíamos de traer. La Biblia es un libro mediúnico que no puede condenar al espiritismo. ¿Por qué? Porque al condenar al espiritismo se estaría negando a sí mismo. Porque en realidad la Biblia en su historia fue en su gran mayoría inspirada por espíritus superiores. Entonces, decir y negar la existencia de espíritus es como negar la Biblia. Y para terminar, esto lo tomé del prólogo, del prefacio del libro del Evangelio según el Espiritismo, y dice: en verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben de ser restablecidas en su verdadero sentido para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Entonces ahí podemos tener un resumen
de que realmente la tercera revelación es precisamente esa codificación y ese momento en que nuestro hermano Allan Kardec nos da esa información que viene inspirada de los hermanos superiores y que nuestro hermano Jesús hace 2000 años nos prometió que nos mandaría el Consolador. Entonces, para mí es mucho gusto el poder haber compartido esto con ustedes y les agradezco mucho. Que tengan buena tarde.